Corresponde es iniciarla ya, daros las gracias por vuestra asistencia presencial o virtual y, por supuesto, darle la palabra en primer término a don José Manuel de Paul, quien nos va a introducir en la globalidad de las jornadas. José Manuel. Buenos días. Empezamos esta segunda jornada formativa sobre las reformas que nos han abrumado en este último año de legislatura, donde siempre parece que se acumulan los cambios legales. Concretamente, a lo largo de este año 2015, la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha tenido 7 reformas que han afectado a más de 130 preceptos. Reformas algunas un poco exóticas o desde el punto de vista de técnica legislativa. La reforma del Código Penal modificó el antiguo juicio de faltas, transformándolo en el nuevo delito, en el nuevo proceso sobre delitos leves. Luego, la Ley Orgánica 5/2015 transpuso a nuestro ordenamiento directivas de la Unión Europea en materia de derechos de interpretación, traducción e información en los preceptos penales. El Estatuto de la Víctima del Delito ha introducido una intervención importante de los perjudicados sin necesidad de personarse en la causa, con una serie de derechos de información e incluso de recurso. La Ley del 26/2015 del Sistema de Protección de la Infancia y la Adolescencia, la Ley 34/2015, todas estas han ido introduciendo pequeñas reformas, pero sin duda las que mayor alcance, mayor calado tienen, y seguramente aquellas de las que ustedes esperan que tengamos una exposición más extensa, son la Ley 13, la Ley Orgánica 13/2015 y la Ley 41/2015, ambas del mes de octubre, del día 5, que proclamadamente buscan fortalecer las garantías procesales, agilizar el proceso penal y dar una nueva regulación a las medidas de investigación tecnológica. Estas dos leyes últimas, estas que han sido los cambios principales, han generado una polémica, a mi juicio quizá una polémica que se ha ido un poco de las manos. Las asociaciones fiscales y judiciales sacaron un comunicado conjunto en el que se pedía la derogación sin matices de las dos leyes, así en su globalidad. Se hablaba de que el límite establecido de duración de la instrucción equivalía a una ley de punto final, lo que parece una expresión excesivamente dura, teniendo en cuenta que las leyes de punto final son aquellas leyes que consagraron la impunidad de los crímenes cometidos por las dictaduras militares latinoamericanas. A este comunicado, que quizá fue excesivamente indiscriminado y excesivamente radical, respondieron dos catedráticos de Derecho Procesal, acompañados por todos sus departamentos, becarios y no sé si algún contratado de investigación o algún externo, porque allí había 40 personas y realmente conocidas, lo que se dice conocidas, había 4, sacaron un artículo de prensa absolutamente virulento, acusando de corporativismo a las asociaciones judiciales, de retardatarias, etcétera, etcétera, y defendiendo las reformas, en algún caso con alguna interpretación en cuanto al límite de duración de la instrucción, que realmente me gustaría que se consagrara, pero que yo no veía clara, ni mucho menos en la ley. Nuestro objetivo no es terciar en esa polémica, sino, como dije también en la jornada sobre las reformas del Código Penal, tratar de trabajar con los instrumentos que nos da el legislador de la mejor manera posible. De esa manera trataremos de exponer estas reformas que en buena medida afectan muchísimo a su práctica profesional de la mejor manera posible, contando con un panel de ponentes, igual que en el caso de la jornada anterior, plural en su composición, pero homogéneo en su calidad. Tendremos una vez más 2 catedráticos de Derecho Procesal en este caso, tendremos un abogado, tendremos un fiscal y tendremos un magistrado. Todos los sectores, digamos, implicados en la aplicación de la ley.
y el primero de ellos será José María Calero, al que seguramente todos ustedes conocen como compañero. José María, un manchego afincado en Sevilla hace muchos años, que fue durante muchos años un fiscal combativo, un fiscal de los que no se limitaban a poner visto y desestimación, sino que se implicaba personal y profesionalmente en los casos en los que tenía que intervenir, que luego ha sido un abogado igualmente combativo y que, bien, ha tenido casos de gran relevancia social, mediática e incluso política, y ha tenido enfrentamientos serios por su convicción del ejercicio del derecho de defensa como prevalente frente a limitaciones más o menos artificiosas o formales que se le puedan poner desde las fuerzas de seguridad o desde las propias autoridades judiciales. José María Calero es ahora abogado independiente, ha publicado numerosos artículos en prensa. Yo siempre recuerdo uno que publicó, debía llevar José María poco tiempo, porque yo creo que eso fue en los años 90, poco tiempo en Sevilla, y fue una de estas crisis de seguridad ciudadana. Algo pasó, que se empezó a hablar de por una puerta entran, por otra puerta salen, y José María tuvo el valor, era fiscal entonces, tuvo el valor de sacar un artículo diciendo que no entraban por una puerta y salían por la otra, sino que no había más que una puerta en los juzgados de guardia y entraban y salían por la misma, y así debía de ser, porque no se debía uno dejar arrastrar por estas histerias de seguridad ciudadana. Hablaba entonces del exceso de población penitenciaria y me parece que en aquella época había como unos 40.000, no había empezado todavía el gran crecimiento. Señal de que no solamente es capaz de ejercer el derecho de defensa, sino que es capaz de ser impopular cuando hace falta ser impopular, como en la obra de teatro esta de Ibsen, que luego adaptó Miller, Un enemigo del pueblo. Si hay que decir que el manantial está contaminado, el manantial está contaminado, aunque eso perjudique la vida económica del pueblo o perjudique nuestro crédito y nuestra imagen. Y José María es capaz de hacer eso, así que le doy la palabra sobre un tema crucial que ha experimentado un giro copernicano en la reforma, como es el de la asistencia letrada al detenido, y espero que tenga tiempo también para hablar de esto que les he dicho, de la intervención de las víctimas en el proceso. Cuando quieras, José María. Muchas gracias, querido José Manuel. Muchas gracias por tus palabras, que son para mí un reconocimiento que tiene muchísimo valor y que me resarce de momentos, en ocasiones poco agradables, cuando ejercí el derecho a la libertad de expresión y puse en alguna ocasión sobre el papel opiniones que efectivamente algunas veces no son precisamente populares. Muchas gracias, porque viniendo de un magistrado de tu calidad y de tu prestigio y de tu trayectoria, para mí son verdaderamente un homenaje que no esperaba y que te agradezco muchísimo. Muchas gracias también al decano, muchas gracias a Manuel por acordarse de mí para traerme este día aquí y poder disertar sobre la cuestión de las modificaciones en la regulación del derecho de defensa y de la asistencia al detenido, y también algo al final sobre el derecho a las víctimas. Muchas gracias y buenos días a todos, especialmente a los que nos vean por streaming, que es una cosa que es la primera vez que a mí me pasa, que me estén viendo por streaming, y quiero saludar especialmente a todos. Y, en fin, en último término, como decía aquel, queridos compañeros todos y, sin embargo, amigos. El tema de mi intervención remite, en último término, a un importante avance en nuestro proceso penal desde la perspectiva de las garantías. Hemos dado un paso adelante y, después de las dos leyes de abril, la Ley Orgánica 5 del 2015 y la Ley Ordinaria 4 del 2015, que regula el Estatuto de la Víctima, esta última, y las dos leyes de octubre, la Ley Orgánica 13 del 2015, que será la que nos ocupe más, pero también la Ley 41 del 2015, tenemos 4 disposiciones, 4 textos que entrarán en vigor, que modifican nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal
y hacen que nuestro proceso penal sea más respetuoso con las normas, con las reglas de lo que se denomina internacionalmente como el juicio justo. Permítanme una reflexión inicial. El proceso penal es la historia de los mayores desaguisados. El proceso penal ha albergado y alberga hoy, cada día, en cada comisaría, en cada juzgado penal, las situaciones más críticas para los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y cuando decimos que el proceso penal es la historia de los horrores, no nos estamos refiriendo, yo no me quiero referir a lo que ocurría en la Edad Media, a las penas de descuartizamiento o a la hoguera. Me refiero a nuestros días. Estoy hablando de una mujer que estuvo a punto de ser condenada por asesinato, que pasó casi 2 años en prisión preventiva y que no tenía ninguna relación con los hechos por los que había sido acusada. Me refiero a Rocío Baninkov, que, por cierto, el pasado mes de junio nuestro Tribunal Supremo le ha denegado cualquier tipo de indemnización. Me refiero también a nuestros días, al hecho insólito de que un perito oficial con intervención en numerosos procesos judiciales penales en España confunda dientes de 2 niños que habían sido incinerados por su padre con dientes de pequeños roedores. Me refiero también a cosas que ocurren al día de hoy, como el inquietante hecho objetivo y constatado y públicamente conocido de que pueda contaminarse en un laboratorio de policía científica la camiseta de una niña que apareció muerta en un camino con semen de un sujeto que no tenía absolutamente nada que ver con ese hecho. Solemos relacionar las garantías, el concepto de garantías procesales, con ideas como la dignidad de la persona o con los derechos civiles, es decir, con conceptos que tienen algo de abstracto, que de alguna manera tienen un cierto tono de utopía idealista o de sueño un poco romántico. Y así ese concepto de garantías procesales, con ese anclaje conceptual, habitualmente se ve enfrentado a criterios como seguridad, como eficacia del proceso o como realismo, como si las garantías fueran incompatibles con la seguridad y con la eficacia en el enjuiciamiento penal. A mí me gustaría recordar aquí que un proceso garantista es también un proceso más seguro, que las garantías sirven y se fundan también en un acercamiento a la investigación de un hecho pasado, que es en el fondo lo que en esencia es un proceso penal, basada en la contradicción, es decir, en un método más riguroso y más científico de saber exactamente cuál fue ese hecho histórico del que partirá una resolución judicial. ¿Qué tiene que ver todo esto con el tema de mi disertación? Mucho. En España, a partir de la entrada en vigor de esta norma, de estas reformas procesales, el abogado que asiste a un detenido en la comisaría podrá hacer 3 cosas que hasta ahora no podía hacer. En primer lugar, podrá acceder al atestado y a los materiales que fundan la imputación de su cliente y la detención que han justificado que esté detenido. En segundo lugar, podrá comunicarse, hablar con el detenido para ayudarle en ese trance dramático de su vida. Y en tercer lugar, podrá solicitar que se concreten de una manera precisa los hechos por los que ha sido imputado, de manera que sepa exactamente de qué se defiende. Estas reformas se basan en una idea del abogado defensor como elemento esencial para el juicio justo. Se impone de esa manera en nuestra ley procesal esa concepción frente a aquella que considera el abogado defensor como un inconveniente, como un mal necesario, como alguien que en último término impide o hace difícil, obstaculiza el enjuiciamiento, lo complica todo.
el abogado defensor, para esa manera de ver el derecho de defensa, es un elemento al que el juez y el fiscal, que son los que tienen el monopolio de la buena intención, que son los que verdaderamente quieren un juicio justo, una sentencia justa, y tienen para sí y poseen de manera exclusiva esa intención, tienen que soportar con paciencia y con cierta deportividad. Pues bien, esa concepción medieval del abogado defensor hoy ha sido derrotada en nuestros textos legales. Han pasado muchos años. Parece que los detalles de la reforma son mínimos, pero creo que debemos valorar en todo su contenido la importancia de estas posibilidades del abogado de la defensa en la comisaría y el significado que tiene en la evolución de nuestro derecho procesal penal. Por eso creo que merece la pena repasar un poco la historia y ver cómo hemos llegado hasta aquí. Cuando Alonso Martínez hace un juicio crítico de la organización de la justicia penal en España a final del siglo XIX, en su tan recordada y tan espléndida exposición de motivos, dice: lo peor de todo es que no se da intervención alguna al inculpado en el sumario. Para él ese es el mayor defecto. Y explica por qué. Explica porque la ausencia de la participación del inculpado en el proceso desfigura la realidad, desforma la realidad. Es decir, el fundamento que ofrece Alonso Martínez no es un fundamento abstracto, sino muy concreto. Para saber exactamente mejor qué es lo que pasó, es necesario que intervenga el imputado cuanto antes. Y lo dice de una manera tan espléndida que yo lo he leído tantas veces y no me resisto a volverlo a leer con ustedes. Dice Alonso Martínez: en ausencia del inculpado y su defensor, los funcionarios que intervienen en la instrucción del sumario, animados por el espíritu receloso hostil que se engendra en su mismo patriótico celo por la causa de la sociedad que representan, recogen con preferencia los datos adversos al procesado, olvidando a veces consignar los que pueden favorecerle. Y dice: al compás que adelanta el sumario se va fabricando inadvertidamente una verdad de artificio que más tarde se convierte en verdad legal, pero que es contraria a la realidad de los hechos, y subleva la conciencia del procesado, que al llegar al juicio entra verdaderamente en el palenque ya vencido. Hay pues que restablecer la igualdad de las condiciones de esta contienda hasta donde lo consientan los fines esenciales de la sociedad humana. Para establecer esa igualdad de armas, dice Alonso Martínez, en adelante el juez de instrucción, por su propia iniciativa o de oficio, podrá, o mejor dicho, deberá acordar que se comuniquen los autos al procesado desde el momento en que la publicidad y la contradicción no sean un peligro para la sociedad interesada en el descubrimiento de los delitos y en el castigo de los culpables. Adviertan la referencia a principios de defensa social. Pero recordemos también una frase que está un poco más delante en la exposición de motivos. Sagrada es, sin duda, la causa de la sociedad, pero no lo son menos los derechos individuales. Y en todo caso, dice Alonso Martínez, el que tenga la inmensa desgracia de verse sometido a un procedimiento penal gozará de dos derechos preciosos que no pueden menos que ser grandemente estimados donde quiera que se rinda culto a la personalidad humana. Uno, el de nombrar defensor que le asista con sus consejos y su inteligente dirección desde el instante en que se dicte auto de procesamiento. El otro, asistir a las diligencias de instrucción. Estos fragmentos de la ley de la exposición de motivos de Alonso Martínez nos ponen delante de una concepción del derecho de defensa y del abogado como pieza esencial del juicio justo, como elemento esencial sin el que no es posible el juicio justo. Ese es el germen que finalmente culmina en las normas que vamos a ver después. La ley de enjuiciamiento criminal se desarrolla en su mayor tiempo en un contexto político y social autoritario. Y, de ese modo, la práctica forense restringe en una interpretación de mínimos
estos planteamientos que había realizado Alonso Martínez. Durante mucho tiempo en España, el juez de instrucción, como sabe que el auto de procesamiento le obliga a nombrar abogado, suele llevar el auto de procesamiento al final de la instrucción. Y era frecuente que las instrucciones penales terminaran con 3 actos consecutivos: el auto de procesamiento, la indagatoria, el nombramiento de abogado y el auto de conclusión del sumario para remitir las actuaciones a la sala. No era eso lo que decía la ley de enjuiciamiento criminal. Como todos sabéis, el auto de procesamiento se dicta desde que aparecen indicios racionales de criminalidad. Por tanto, el mandato de la ley de enjuiciamiento criminal era desde que aparecen los indicios y no al final. Sin embargo, la práctica, como digo, termina recuperando la idea del procedimiento inquisitivo, es decir, una instrucción secreta, una instrucción que no se conoce y una instrucción de espaldas a el abogado y el inculpado. Fíjense, permítanme la referencia a los macroprocesos. En España hoy se instruyen macroprocesos en todas las provincias que llenan el telediario y en gran parte de ellos el esquema de trabajo es fuerzas policiales que intervienen una ingente documentación. Se traslada al atestado de 300, 500 folios que tiene, afortunadamente para los que tienen que digerirlo, unas conclusiones de 10 páginas al final. Esas conclusiones se convierten en dictamen del Ministerio Fiscal habitualmente y ese dictamen del Ministerio Fiscal se convierte en resolución judicial habitualmente. En asuntos como Gürtel, por decir uno, se puede decir que la proporción de peticiones de la defensa y de peticiones del fiscal es de 1000 a 1. Quiero decir que eso que ha dicho el fiscal en su dictamen, de 1000 casos, 999 se convierte en resolución judicial. Y lo que piden las defensas, de 1000 casos, en una vez se convierte en resolución judicial. Fíjense que cerca estamos de ese procedimiento secreto. Siempre que he pedido que aparezca a presencia judicial la persona que ha confeccionado sus atestados, que ha hecho esas valoraciones incriminatorias para nuestro cliente, siempre me han dicho que no, que lo veré en el juicio. Finalmente nos enfrentamos también a una instrucción que se hace en unas oficinas por unas personas que no tenemos la ocasión de repreguntar y que finalmente van con el curso del proceso generando una verdad que, como decía Alonso Martínez, se aleja de la realidad de los hechos. La promulgación de la Constitución de 1978 no dio lugar a la creación de una nueva norma procesal penal. Como dicen las exposiciones de motivos de las leyes que vamos a comentar, están pendientes todavía, está pendiente en España un nuevo proceso penal. No ha sido posible realizar un nuevo proceso penal. Pero inmediatamente antes de que se promulgara la Constitución, la Ley 53 del 78 modificó el artículo 118 haciendo algo muy frecuente en España. En vez de pedir a los jueces de instrucción que cumplieran la Ley de enjuiciamiento criminal, se dio por hecho que la incumplían y apareció el 118 para corregir ese vicio de llevar el imputado y la defensa del imputado al final de la instrucción. Y el artículo 118 ya introduce una importante modificación preconstitucional, inmediatamente hacia la Constitución, que obliga a que se comunique inmediatamente a una persona que está siendo investigada el hecho de la investigación, evidentemente, excepto en los supuestos de secreto del sumario. Se modifica también en la Ley 53/78 el artículo 520 de la Ley de enjuiciamiento criminal. Y ahí aparece, ya empezamos a tocar el tema de la disertación. Aparece que el afectado tiene derecho a designar abogado y a solicitar su presencia. No es gratuita la expresión de a solicitar su presencia en el lugar de custodia para que asista a su interrogatorio, recabe en su caso la lectura del presente artículo e intervenga en todo reconocimiento de identidad que sea objeto. Asiste, tiene presencia, pero interviene en los reconocimientos de identidad. Y finalmente podrá entrevistarse con el asistido después de la declaración, siempre que el asistido lo desee.
el diario El País, el 7 de enero de 1979, aparecía la protesta de 40 o 50 abogados en una asamblea en Madrid que decían que, a pesar de haber entrado en vigor la Constitución, el artículo 17, el artículo 18, el artículo 24, tenían la sensación de que en la comisaría eran convidados de piedra, no podían hacer nada. Abren en ese momento una polémica sobre cuál es el contenido concreto de la asistencia al detenido. Y esa polémica, estos abogados la pierden por goleada a lo largo de todos estos años. La pierden por goleada no solo en el momento inicial de la promulgación de la Constitución. Permítanme que les recuerde que la Instrucción 12 del 2007, es decir, de hace 9 años, de la Secretaría de Estado de Seguridad, que tenía por título Criterios para la práctica de las diligencias por la Policía Judicial y sobre los juicios rápidos, explica que hasta el cierre de la declaración no hay comunicación alguna entre letrado y detenido. Adviertan que hemos pasado de que la entrevista reservada sea después de la declaración a que se ordene una instrucción a todos los policías que actúan en España y se les explique que eso significa que hasta el cierre de declaración no hay comunicación alguna entre el abogado y el detenido. Pero no es solo la posición del Ministerio del Interior con esa Instrucción 12 del 2007. Hay muchos y muy importantes argumentos que defienden que el abogado no puede hacer sino estar presente en el momento que acude a comisaría para asistir a una persona que está detenida. Estos argumentos son, recuerdo los más importantes, los siguientes. En primer lugar, el principio de legalidad, que se incumple para el mes que tiene que durar el sumario, que se incumple para el plazo de dictar sentencia, que se incumple para tantas cosas, pero que aquí de pronto se recoge y se quiere cumplir estrictamente. Como el 520 dice que se puede reunir cuando termine la declaración, eso significa que no puede tener comunicación ninguna en un momento anterior. Primer argumento. Hay otros argumentos. Uno que es habilidoso y que de alguna manera tiene su importancia. Aquel que dice que si el juez, cuando reciba el atestado, puede decretar el secreto de las actuaciones, es importante que no tenga acceso a las actuaciones nadie hasta que el juez decida si acuerda el secreto o no, porque si tiene conocimiento alguien antes de que el juez tome esa decisión, podría burlarse esa opción que la ley permite al juez de instrucción, y es declarar el secreto de las actuaciones. Hay un siguiente argumento que se utilizó también, que decía que el atestado no podía prestarse para que fuera observado por el abogado defensor, porque el atestado era un texto incompleto que termina cuando se hace la diligencia de cierre y se remite al juez. De manera que si no se ha podido terminar, no se puede tener acceso a nada, no se puede tener conocimiento de lo que todavía no existe. Tú no haces preguntas, amigo. Cuenta. Pero ¿cuento de qué? Otra vez, que no te lo voy a decir. Es un poco parecido a aquello que hacía Gila tan gracioso de descubrir al asesino por el paseo acercándose en el hotel y diciendo: aquí alguien ha matado a alguien. Y claro, al final el asesino se termina poniendo nervioso. Probablemente porque ve lesionado su derecho de defensa, porque dice exactamente cuál es la imputación que se me hace. Pero Gila representaba muy bien la eficacia de no dar muchas explicaciones a quien ha hecho algo y queremos saber y que nos lo cuente. Es decir, que él crea que nosotros sabemos más de lo que realmente sabemos. ¿Quién no lo ha hecho con algún niño o con algún hijo? Venga, cuéntame, si yo lo sé todo. Y entonces él va y te cuenta. No, bien. Bueno, para evitar esa artimaña en el interrogatorio, se dice ya que se puede exigir que se le diga al imputado con detalle suficiente para permitir el ejercicio efectivo del derecho de defensa. Dígame exactamente qué es lo que ocurre y yo le podré contar qué digo
para exculparme o para poner en cuestión lo que me está diciendo o para reconocerlo. ¿Por qué no? Si esa es la voluntad del detenido y esa es la mejor opción procesal y de defensa para el letrado defensor. ¿Cuántas veces terminar cuanto antes, ajustar de una manera razonable el hecho que está absolutamente descubierto y constatado por documentos o por la investigación policial? Cuántas veces lo mejor es reconocerlo, ¿no? En segundo lugar, dice, y esto sí que es una novedad que, como decimos, cambia completamente, el párrafo B dice que el detenido tiene derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación para salvaguardar el derecho de defensa y, en todo caso, con anterioridad a que se le tome declaración. Esto es muy importante. El detenido puede ver qué son los materiales sobre los que se va a basar su declaración. Otra cosa será aquellos materiales que correspondan a información que tiene la policía y todavía no lo ha trasladado a un documento, o datos que están por comprobar, o sospechas, o referencias de otro testigo de cargo que lo ha dicho, pero que todavía no se ha trasladado a una declaración judicial. Pero en cualquier caso, se tiene derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación para salvaguardar el derecho de defensa y, en todo caso, con anterioridad a que se le tome declaración. Y, finalmente, mucho más extensa la regulación, que seguro que todos conocen, pero nos basamos o nos vamos a fijar exactamente en estos tres aspectos. Y este tercer aspecto decisivo dice: el derecho de defensa comprende la asistencia letrada de un abogado. Esto vincula derecho de defensa y asistencia letrada y rompe la separación que justificaba vincular constitucionalmente en dos lugares diferentes derecho de defensa y derecho a la asistencia. El derecho de defensa comprende la asistencia letrada de un abogado de libre designación o, en su defecto, de un abogado de oficio, con el que podrá comunicarse y entrevistarse reservadamente, dice la ley, incluso antes de que se le reciba declaración por la policía. Yo soy muy quisquilloso, como decía José Manuel al principio, y muy combativo. En realidad estoy sufriendo en una intervención en donde tengo que decir que el Gobierno lo ha hecho bien y que la ley es buena y tal. En fin, no deja de ser esto una cosa incómoda para mí, pero por seguir siendo combativo, les diré que me molesta el incluso. Dice, podrá comunicarse y entrevistarse reservadamente con el detenido incluso antes de que se le reciba declaración por la policía, como si fuera una cosa extraña. Mira que querer hablar con el detenido antes de declarar con la policía. ¿Qué cosas les ocurren al abogado? Bueno, que probablemente sea demasiado afinar el quejarse de ese incluso, pero ahí está ese término. Finalmente, dice todas las comunicaciones con el abogado y el acusado tienen carácter confidencial. Eso no es ninguna novedad y está vaya adelante. Estas mismas referencias las encontramos en el 520, que, como saben, es el otro artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que contiene todo el estatuto o el régimen jurídico del detenido. Y entonces también allí se dice que tiene derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad. Aquí, como ven, hay ya un matiz sobre aquellos materiales a los que se va a acceder. Bueno, aquí ya no son todos los materiales de la investigación, sino solo aquellos que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o la privación de libertad. Es de suponer que se trata de materiales comunes, es decir, que aquello que me imputa o aquello que me incrimina es también lo que justifica la privación de libertad. Y posteriormente también se dice informará en el plazo máximo de la duración de la detención y del procedimiento por el cual puede impugnar la legalidad de la detención. Se aclara en el punto sexto que la asistencia del abogado incluye también la declaración o ampliación de los extremos que se consideren convenientes, lo cual era también una práctica que se correspondía con esa intervención a posteriori del abogado. Y finalmente recuerda que puede entrevistarse reservadamente, el punto D, con el detenido incluso antes de que se le reciba, otra vez incluso, antes de que se le reciba declaración por la policía, el fiscal o la autoridad judicial, sin perjuicio de lo establecido en el 527, que se remite al Estatuto de Secreto.
Previamente a esta regulación ha habido un tiempo un poco convulso entre la aparición de las directivas y la aparición de estas normas legales. Bueno, de alguna forma se ha subsanado. Ha habido alguna incidencia con algún procedimiento penal y alguna habeas corpus en algún juzgado de Madrid por un grupo de abogados que entendía que la mera promulgación de la directiva daba lugar a que debiera interpretarse ya la asistencia al detenido de otra manera, y la privación del acceso al atestado se entendía como una privación de derechos que corresponden al detenido y al procesado o al sujeto a un procedimiento penal, y se articulaba a través de ese tipo genérico de violación de los derechos o de limitación de los derechos fundamentales del Código Penal. Finalmente, esas incidencias se han superado y, en cualquier caso, cabe esperar que, de alguna manera, la práctica nos permita acceder a una realidad distinta, lo cual no será fácil, porque las costumbres, los usos del foro, las maneras de comportamiento, el modo de actuar de todos los que están participando en una comisaría o en un juzgado, esa idea grabada a fuego en nuestra historia de que el abogado defensor es una mosca de ese tipo de moscas que todos saben que es tan molesta, eso es difícil de cambiar. No es posible que se pueda alterar de un día para otro. Tendremos que los abogados recurrir a nuestra mejor arma de la tranquilidad, del sosiego, del buen estilo, de la serenidad, de las buenas formas, de la buena educación, para con paciencia ir poco a poco cambiando la situación y haciendo posible que, aparte de que la ley diga eso, en la práctica ocurra efectivamente que el derecho de defensa comience precisamente en el momento de la detención. Hay un protocolo de actuación en las asistencias al detenidos en sede policial que procede de la Abogacía Española, del Consejo General de la Abogacía, lo pueden consultar, y que yo sepa hasta ahora, y sin perjuicio y pidiendo perdón si en algún caso he dejado de estar atento a su detección, me han mandado ayer una circular sobre asistencia al detenido del Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz. En último término, se mantiene ese triple momento con anterioridad a la asistencia durante la entrevista y una vez finalizada la declaración, que les he de confesar que no me gusta demasiado. Recuerda la instrucción policial que hemos leído antes, que también distinguía entre antes, el medio y después, como si se pudieran establecer situaciones distintas o estancas, o si hubiera fases que ni están previstas, desde luego, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni en el 118, ni en el 520, ni en ningún sitio, que en el momento en que se produce la actuación decisiva, importante, de la toma de declaración de un detenido en una comisaría, hubiera fases o empezamos en la primera fase o la segunda fase. Pero lo cierto es que se acoge por un criterio probablemente didáctico o metodológico esa distinción en etapas y de alguna manera empieza a hacerse realidad, empieza a empujarse hacia la práctica de cada día esas modificaciones que se han señalado. Termino brevemente con el Estatuto de la Víctima del Delito y con la modificación de la Ley 4 del 2015, de 27 de abril, que, haciendo una breve referencia a que en realidad la cuestión de las víctimas tiene sin duda, en mi opinión, dos peligros. Primero de ellos es que la víctima de alguna manera refuerza un acercamiento al hecho bañado de lágrimas, de dolor, de alguna manera de elementos que desde la psicología más elemental perturban el conocimiento de la realidad, modifican la información y, por tanto, la víctima no deja de ser una aportación de información
que no es precisamente la mejor información desde el punto de vista noseológico, la información más válida, más certera del procedimiento. La segunda cuestión es que la víctima del delito presupone implícitamente, da lugar al mensaje subliminal de la existencia del delito, cuando verdaderamente, precisamente en el proceso penal, lo que se trata es de determinar al final del proceso si se ha producido o no se ha producido un delito. Evidentemente que en algunos casos es obvio, es decir, que si alguien tiene un tiro en la frente, pues en fin, salvo que tuviera alguna posibilidad la hipótesis del suicidio, obviamente es víctima de un acto violento que le ha sesgado la vida. Pero desde ese caso tan obvio podemos retomarnos a otros menos obvios, en donde hay lesiones y hay algunos golpes, pero hay que determinar cómo se han producido y quién las ha producido, o situaciones de agresiones sexuales sin datos evidentes de autoría y sin datos evidentes de violencia, es decir, supuestos que se dan en la práctica diaria en donde finalmente la consideración de víctima supone de alguna manera un prejuicio sobre la existencia efectivamente de un hecho delictivo y en muchas ocasiones con la identificación de quién ha sido ese hecho delictivo. Pero lo cierto es que si en el proceso inquisitivo el valor predominante era el interés público, esa defensa de la sociedad, es verdad que a mediados del siglo XX, a partir de las monstruosidades de las guerras mundiales y de la aparición de esa búsqueda de una ética universal por Naciones Unidas, que establece unos principios que quieren trasladarse, esos principios cuando llegan al proceso penal se transforman en garantías de la parte débil frente al Estado. El Estado demuestra en las guerras mundiales hasta qué punto es capaz de ser monstruoso y eso genera la atención sobre la necesidad de proteger al ciudadano que se encuentra en un proceso penal frente al Estado. Todo eso da lugar al desarrollo de las garantías, de los derechos procesales del imputado, y es verdad que el foco sobre el imputado en algún momento apaga o deja a un lado a la víctima. Y es verdad que a finales del siglo XX y en los primeros años del siglo XXI, la doctrina, las autoridades, los órganos legislativos, en general la comunidad que se articula alrededor del derecho procesal, advierte que la víctima es también un objeto que merece protección. Esa víctima que primero es de los delitos contra el terrorismo, que después de los delitos de violencia de género, lo que ocurre y la idea fundamental, la novedad fundamental de la Ley 4 de 2015 del 27 de abril es que establece un estatuto para la víctima general, para la víctima de cualquier delito, con un concepto muy amplio de víctima que permite una regulación que ya no alude a víctimas, más víctimas que otros, dependiendo de qué delito se trate. Hay un repaso general en la ley a todo ese derecho a comunicarse, a que tengan conocimiento de lo que ocurre en el procedimiento. Hay uno curioso que es el derecho a acompañarse de una persona de su confianza cuando comparece en sede judicial o cuando tiene que hacer alguna declaración, una persona distinta del abogado o distinta de la acusación particular. Por ejemplo, un amigo, mi madre, mi amigo. Esto permite que la víctima de una agresión sexual pueda declarar cogiéndole la mano a su madre, a su padre, a su novio, a quien le dé más confianza. Es una muestra de ese sentimiento de humanidad que pretende trasladar en ese giro del foco de atención a la víctima que se produce en los últimos años en el proceso penal. Esa víctima que de alguna manera tiene esas reservas que le hemos señalado, pero que también conecta con un derecho penal práctico, realista. Si en algo tiene que cambiar nuestro proceso penal, si en algo entiendo, en mi opinión, que es lo característico de un proceso penal del futuro, es que sea un proceso penal breve, sencillo, práctico, que resuelva el problema, que acceda a la realidad de las cosas con sencillez
y de una manera directa y precisa. Y esa atención a la víctima precisamente tiende a eso. ¿De qué me vale que me robaron el coche, me rompieron el cristal, he ido 3 veces al juzgado, se ha suspendido 5 veces y después de 4 años he estado esperando 3 horas, luego he pasado, me han hecho 2 preguntas y me he ido, ni me han pagado el cristal, ni he recuperado el radiocassette? Yo no sé para qué he estado 2 años en todo este proceso. Ese derecho a la indemnización, derecho incluso a la indemnización por los desplazamientos, a la traducción, a saber qué pasa en el procedimiento, si se archiva, si no se archiva, todo eso viene recogido en este Estatuto de la Víctima, que, como digo, da una regulación global y, en mi opinión, muy completa a esa figura que se convierte en el proceso penal de nuestros días en una figura relevante y que tiene de esta manera recogido su estatuto de manera procesal. Todo esto es lo que les venía a decir. Muchas gracias por su atención y muchas gracias de nuevo a quien me han dado esta ocasión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, José María. Y es el momento, tenemos los micrófonos disponibles, es el momento de que le formuléis a nuestro compañero cuantas preguntas queráis. Allí al fondo a la izquierda, por favor. Hay 2 micrófonos en la sala, creo. Alzar la mano. Hola, soy Alberto Pérez Miranda, compañero. Quería plantearle la incidencia de 2 cuestiones en la modificación del derecho de defensa. Una, la confesión del reo cuando hay secreto de sumario como única prueba de cargo, y el valor del silencio. En primer lugar, por un supuesto en el que se decrete la nulidad de las intervenciones telefónicas, la nulidad de las pruebas conexas, y sin embargo, al final la condena sea por su confesión ante el juez de instrucción, en este caso sucedió en San Roque, abrumado por las pruebas que le puso la autoridad policial. Hubo 2 magistrados discrepantes en la casación. Uno fue perfecto, Andrés Ibáñez, y dijo, criticando precisamente que los efectos del artículo 11 de la teoría del árbol envenenado no se hubiese extendido a la confesión del reo abrumado por la prueba incriminatoria. Entonces, mi pregunta es si ahora, cuando ya el abogado puede asistir, en casos de secreto de sumario, tiene esa incidencia en esa posible nulidad de la prueba refleja de confesión como única prueba de cargo. Esa es la primera cuestión. La segunda es otro supuesto enjuiciado en la Audiencia Nacional en el que los únicos condenados fueron los que se acogieron a su derecho a no declarar. Fueron absueltos los que dieron una explicación más o menos curiosa de por qué fueron detenidos e imputados. Viene a decir la sentencia, y el Supremo la confirma, que, como no da una explicación razonable, pues el resto de las pruebas son suficientes para condenar a estos. Pues esas eran las 2 cuestiones. Gracias. Pues muchas gracias a ti, Alberto. Las 2 dan para una conferencia, probablemente, ¿no? Por eso necesariamente tienes que disculpar una respuesta muy escueta. En el caso de la confesión, es otro resquicio del principio inquisitivo. Como sabéis, entonces, en el principio inquisitivo la confesión es la prueba de cargo máxima. Decía José María Mena, amigo y mucho tiempo fiscal jefe de Barcelona, decía que abolida la tortura, en realidad el reo no es buena fuente de información, una vez que no se le puede retorcer. Pero a pesar de eso, a pesar de la abolición de la tortura, se puede sofisticar esa manera de presión o de coerción. Lo sabemos, no digas que no, dónde está tal y esta mancha de qué es, y entonces por qué esto aparece aquí. Y bueno, seguir persiguiendo como prueba fundamental la confesión. Bueno, no deja de ser una prueba más que tiene que ser valorada y sería complicado hacer o dar una opinión que no fuera temeraria del supuesto concreto que tú me dices. En relación con lo que aquí decimos, sí que la presencia del abogado, la posibilidad de consultar los materiales que hay en la investigación y, sobre todo, la posibilidad de
cambiar impresiones con el detenido, de alguna manera impide o hace más difícil esa situación que narras de abrumado por las pruebas, que revela en último término la situación de un ciudadano absolutamente indefenso, incapaz de reaccionar ante todo lo que se le está viniendo encima y que en última extremo pues confiesa el hecho, el que hizo, y si le siguen presionando a alguno más que se le ocurra para salir de esa situación y dar consuelo a quienes les apremia para que declaren, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la modificación legislativa va a hacer más difícil esa situación de desconsuelo o de abandono a la que parece que se remite perfecto Andrés Ibáñez, y que entiende que debería haber dado lugar a la anulación también de esa prueba. En relación con el silencio, nos remite a la conocida por todos doctrina Murray y a la necesidad de valorar exactamente qué quiere decir ese silencio. Yo creo que lo prudente que se me ocurre es que depende de qué situación. Es decir, el silencio puede ser muy significativo, el silencio de alguien, y asimismo puede resultar absolutamente inocuo. La cuestión está en qué compendio de datos probatorios están delante del tribunal junto con el silencio. Obviamente, si lo único que hay es el silencio, es obvio que la condena no tiene apoyo en una concepción garantista del proceso penal, porque si solo es el silencio, es decir, solo cabe la sospecha de lo que se oculta. Pero claro, cuando hablamos del silencio probablemente nos olvidamos de que es un silencio en un contexto, y ese contexto le da un significado al silencio que, te vuelvo a decir, siento la brevedad de la respuesta, pero habría que conocer el caso concreto para valorarlo. Solamente dos observaciones en la línea de José María también. El problema de la confesión como prueba única después de la declaración de ilicitud de las restantes pruebas de cargo es un problema que generó el Tribunal Constitucional, porque en España el Tribunal Supremo empezó a aplicar pacíficamente esa doctrina americana de los frutos del árbol envenenado, y parecía que una de las frutas más evidentes y más directas de ese árbol era la confesión del señor al que le ponen los 3 kilos de heroína encima de la mesa que le han obtenido en un registro ilegal, y le dicen: esto hemos encontrado en tu casa, y el hombre confiesa a ver si con la confesión puede conseguir alguna ventaja. Sin embargo, esta doctrina de los frutos del árbol prohibido, que en América le han ido poniendo restricciones poco a poco, pero restricciones de tipo pragmático, como son los americanos, el descubrimiento inevitable, la buena fe de la gente, todo este tipo de cosas. Cuando esto llega a España, el Tribunal Constitucional español, como aquí somos europeos y somos continentales y somos dogmáticos en el sentido de la dogmática, tenemos que hacer construcciones abstractas, no pragmáticas. Y entonces hay una sentencia, la primera del Tribunal Constitucional, sobre la desconexión de antijuridicidad, que es lo que permite utilizar la confesión a pesar de que ésta venga de que le han puesto al tío la droga encima. Les confieso a ustedes que esto debe llevar 15 o 20 años, por lo menos, lo de la desconexión de antijuridicidad. Todavía no lo he entendido. No, lo aplico, o sea, cojo la sentencia del Tribunal Constitucional y luego digo, bueno, a este se lo condeno, es decir, aplico mi propio criterio pragmático sin ninguna relación con la desconexión de antijuridicidad, aunque digo formalmente que eso es por la desconexión de antijuridicidad, porque no lo he conseguido entender. El problema que eso tiene es, claro, que permite utilizar pruebas derivadas de pruebas ilícitas, aduciendo que no hay desconexión, que no hay conexión de antijuridicidad entre ambas. Como decía José María, depende de las condiciones del caso concreto, pero normalmente las confesiones es muy difícil que se libren de una conexión directa con una prueba ilícita. Y en cuanto a lo de la doctrina de Murray, que yo no sé si no soy tan optimista como José María, dice de todos conocida. Bueno, por si acaso, la doctrina Murray es una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuyo contenido viene a ser:
Si a usted la policía le coge junto a un cadáver que tiene una puñalada y usted está manchado de la sangre del cadáver y tiene el puñal en la mano, lo normal es que usted explique qué hacía allí con el puñal en la mano, porque hay un montón de elementos externos que le incriminan. Es verdad que puede ocurrir que usted le haya sacado el puñal a la pobre víctima y se haya manchado de sangre en ese momento, como vemos en las películas, pero dígalo, porque si no lo dice, parece que es que no tiene una explicación posible a esos elementos que le incriminan. Esa es la doctrina Murray, que es muy peligrosa su aplicación y que tiene una incidencia en el derecho a no declarar contra sí mismo. Yo en los juicios, primero, nunca consiento que se hagan preguntas al señor que dice que no va a declarar, cosa que a partir de una práctica del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, no sé si está muy generalizada, me temo que sí. Yo no voy a declarar. Bueno, pero que quede constancia de las preguntas. Y entonces viene un interrogatorio de 7 horas de duración con preguntas absolutamente agresivas, capciosas, sugestivas, a ver si el tío pica y en un momento determinado se cabrea y contesta. Eso yo, desde luego, en mi tribunal no se permite. Entonces, el que no va a contestar, no se le hacen preguntas. Ahora bien, como está la doctrina del caso Murray, le digo a la acusación, si usted tiene preguntas de ese tipo, del tipo, ¿puede usted explicar qué hacía con el cuchillo en la mano cuando hay un elemento objetivo que incrimina y usted es el que entonces tiene que dar la explicación? Le digo, si usted tiene preguntas de ese tipo, puede hacerlas. Y al acusado le digo, usted tiene derecho a no declarar y tiene derecho a ir contestando y no contestar una pregunta determinada. En principio, el tribunal no puede sacar consecuencias negativas de su silencio, ni total ni a una pregunta concreta. Si hubiera alguna pregunta concreta que su silencio pudiera perjudicarle, que son las preguntas relacionadas con la doctrina Murray, yo le avisaría. Creo que esa es la forma de tener un fair play, un juicio limpio, y que más o menos el hombre se entere realmente de lo que puede hacer, no vaya a acabar perjudicado porque le haya dicho un abogado precipitado, tú no declares, y luego pues la prueba no sea ilícita o haya algún tema del que tenga que dar explicación. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí. El micrófono, por favor. El problema es que, claro, que esa finura en el trato y en el trato del silencio y en el trato de los derechos del acusado probablemente no se vea más que en la sesión que preside don José Manuel. Por eso me he quedado callado, porque claro, verdaderamente está muy bien hecho. Señor Decano, está olvidando que esto se está retransmitiendo en streaming. No, estoy hablando a nivel estatal, precisamente en streaming. Sí, hola. María José. Sí. Pero es que eso también es parte de la pelea del abogado. Por ejemplo, lo de cortar los interrogatorios. Oiga, no, si este señor quiere que quede constancia de las preguntas, se reúne usted con él nos reunimos en el despacho y que se las cuente a usted y a la secretaria. No tiene por qué mi cliente soportar escucharlo, claro, durante 3 horas estar allí de pie para no contestar. Perdona, María José. Gracias. Yo quería preguntarle a José María, que está todo el tiempo hablando de lo molesto que resulta el abogado cuando en el concepto que tienen de nuestra posición en el procedimiento, tanto en la policía como en los juzgados, cuando ejercita la defensa del detenido o imputado. Pero quería saber si se ha modificado algo con respecto al abogado cuando ejercita la defensa de la víctima, porque si molesto es como abogado defensor, cuando es acusación particular, la igualdad de armas es absolutamente inexistente. Entonces quería saber si se ha modificado algo al respecto. Bueno, no lo sé. La verdad es que cuando eres abogado de la víctima, de alguna manera vas a favor de obra. Es decir, lo que pasa es que, claro, el fiscal, si es un delito público, el fiscal de alguna manera tiene que ser la potencia mayor de la acusación. ¿Por qué? Porque no está afectado de la posible tacha de tener un interés particular en el ejercicio de las acciones que estás haciendo, ¿no? Entonces, en mi modesto criterio,
la acusación particular, claro, a veces es molesta si se encuentra con un fiscal que no es proactivo, pero yo creo que lo inteligente desde el punto de vista estratégico del abogado es potenciar la figura del fiscal y que la acusación particular de alguna manera refuerce la posición del fiscal, porque el fiscal, además de ser compañero de banquillo, tiene una autoridad que le deviene de su interés público, de la defensa de intereses públicos, y de alguna manera tiene además una mayor complicidad probablemente con el tribunal o con el juez, tiene una mayor cercanía con el juez de instrucción. Entonces, es verdad que la acusación particular también a veces es incómoda, pero en la medida en que vamos a favor de la acusación, que también la ejerce el fiscal, deberíamos seducir al fiscal y apoyarle para conseguir finalmente mejor la defensa de los intereses que nos han encomendado, ¿no? Difícilmente seducible un fiscal al que no se tiene acceso, es muy difícil tener acceso a los fiscales. Bueno, y lo que también es cierto, claro. Jurídicamente, sí, evidentemente. Tú como quieras. Esa seducción es solo jurídica, pero... Es un clásico, es el único que no había pensado que fuera jurídicamente. Bueno, cada uno hace lo que puede. De todas maneras, es que lo que está claro es que la legislación no nos da la misma igualdad. Por eso quería saber si ahora se había modificado, cuando la la protección complementaria, seguimos en el mismo sitio. El Estatuto de la Víctima ofrece normas de la necesidad de comunicar, la necesidad de tener acceso a las actuaciones, la obligación de comunicarle todos los hitos procesales que se vayan produciendo. Es decir, que todo ese Estatuto de la Víctima, sin duda alguna, quizás sea un aspecto que podía haber tratado, refuerza la función del abogado que ejerce de acusación particular, porque de alguna manera se puede ver beneficiado de ese reforzamiento de la posición de la víctima, seguro. Sí, pero no a la víctima con abogado no le cambia su posición procesal ni su haz de derechos procesales. El Estatuto de la Víctima es para la víctima que no tiene abogado y por tanto tiene todos esos deberes de información, de notificación e incluso de recurso. El recurso ya lo pone con abogado, pero incluso se le para el plazo de recurso para que lo pueda pedir. Pero la víctima personada como acusación particular no ha tenido cambios. En principio no son necesarios, porque los problemas que tú dices son únicamente de praxis, de práctica, no de regulación procesal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cuestión? Paco, por allí. Allí hay un compañero o compañera, no se ve. No. Perdón. Sí, perdón. A ver, yo lo único que quiero plantear es lo siguiente, es que has hablado de la posibilidad de examinar las actuaciones con la debida antelación, pero realmente en lo que es, por ejemplo, una guardia de asistencia al detenido en una comisaría, llevar a cabo esto de examinar las actuaciones con la debida antelación me parece casi una utopía, como también lo es en un juzgado de guardia, donde realmente que te den la copia del atestado, que tú tengas ese tiempo para examinarlo, luego poder entrevistarte con la persona detenida que va a declarar con el juez. Realmente yo lo que digo que en la práctica diaria es que me parece realmente complicado. Pues claro, depende de la complicación de las actuaciones. Si es simplemente una pelea de una discoteca, se puede ver rápido. Mira, lo que te dicen es que tú te has peleado con uno y puedes ver los partes de lesiones y puedes ver la versión que se ha dado hasta ahora en los que han declarado en la comisaría. Si es una cosa muy compleja, derecho penal económico o algo que requiere consultar una documentación, pues hombre, hay que hacer el esfuerzo de hacer una lectura más o menos rápida, pero no nos olvidemos que lo que nosotros puede ser una cuestión rutinaria de la guardia y tal, para la persona que está detenida es un momento crucial de su vida y tú estás allí porque eres su amparo, eres la persona que le va a ayudar en ese momento, ¿no? Entonces, claro que sí, que tiene dificultades y que
puede dar lugar a la rutina de termine. Vamos a ver, señor letrado, no podemos estar aquí toda la mañana, que tenemos 4 abajo que están esperando, ¿no? En fin, todo eso, pero como decía antes, pues habrá que, con paciencia, decir, voy terminando, como dicen los diputados, eso, dicen, voy terminando y nunca termina, ¿no? Pero habrá que hacer una cosa así, ¿no? Voy terminando, señor juez, señor comisario, y apurar lo que se pueda, ¿no? Es verdad, son dificultades prácticas y muchas más que surtirán, pero como decía nuestro decano, tenemos el derecho, tenemos la ley de nuestra parte para decir, es que quiero consultar ese material, y podemos consignar la protesta si no hemos podido consultar ese material, de manera que eso puede tener luego efectos procesales. Hay unos protocolos que yo creo que es interesante que los vayáis viendo en Internet, tanto del Consejo General de la Abogacía Española como el de Cádiz. Sí. Yo creo que es importante, a raíz de lo que ha dicho el compañero, que los abogados sean conscientes de el cambio en el nivel de exigencia de la asistencia letrada a partir de la ley. Porque yo no conozco la práctica de la asistencia letrada al detenido en comisaría. Sí conozco la práctica de esa asistencia en el juzgado. Y sé que hay abogados que piden el atestado, que se les niega, etcétera. Incluso se les niega entrevistarse con el detenido antes de la declaración judicial, cuando eso con la ley en la mano está clarísimo que pueden. Pero también conozco, y creo que es un fenómeno muy extendido, el abogado al que se le dice, ¿tiene usted el atestado? Y dice, no hace falta, señoría. Pues porque no hace falta, porque también en el juzgado está para que no le pegue, o porque no, lo toma de una forma rutinaria y piensa, pues si lo va a poner en libertad, no merece la pena. Ya me basta con saber que esto es no sé qué. La asistencia letradora tiene que ser mucho más exigente, mucho más proactiva, como ha dicho José María, y quizá muchos abogados tengan que acostumbrarse a ese cambio de chip, de que desde el principio se está, digamos, interviniendo en un proceso contradictorio, y que lo que yo diga y lo que yo haga en ese momento es importante. Y me gustaría preguntar a José María, porque es que yo veo una cosa que a mí me da la impresión de que genera un huequito para prácticas como las anteriores. La intervención en las diligencias de declaración, el 526b. Por un lado dice, intervenir en las diligencias de declaración del detenido. Y luego dice, el abogado podrá solicitar al que hubiere practicado la diligencia en la que haya intervenido, una vez terminada esta, la declaración, debe ser aclaración, debe ser un error, ¿no? La aclaración o ampliación de los extremos que considere convenientes, así como la consignación en el acta de cualquier incidencia. Esto de podrá intervenir en la declaración y después de que acabe la declaración podrá preguntar, podrá aclarar y podrá protestar, deja el hueco de que la intervención sea pasiva, de que no pueda decir mi cliente no va a contestar a esta pregunta, o esta pregunta es improcedente, o incluso a veces cuando son preguntas de tipo jurídico, de tipo complicado, contestar por el cliente o explicar lo que ha dicho el cliente. Mi cliente ha dicho. Parece que eso se puede evitar con esto. Usted callado, luego al final, cuando yo termine de preguntar, pregunta usted lo que quiera. Y si no, proteste. Ese es la cosa que tengo yo. El interrogatorio genera el interrogatorio de quien lo hace, del comisario, del juez de instrucción, genera una especie de pieza que el que lo comienza quiere que no tenga interrupciones. Yo creo que razonablemente quiere que no tenga interrupciones. Es decir, se ha hecho una idea de lo que va a preguntar, por dónde va a empezar, por dónde va a seguir, y que alguien de pronto le interrumpe, le diga, no, disculpe, es que creo que esa pregunta es capciosa, y le molesta muchísimo y produce unas situaciones muy tensas y muy desagradables. Al mismo tiempo que eso es así, y que es una realidad psicológica que forma parte del conocimiento de la realidad más práctica, es verdad que el que está declarando y tiene una asistencia letrada, y alguien que lo defiende, que está con él, tiene derecho, uno de los derechos que tiene es a no contestar a todas o alguna de las preguntas. Claro, ese derecho a no contestar a todas o alguna de las preguntas permite una valoración
de cada pregunta o de alguna de las preguntas, de forma que, si no la conoces previamente, otra cosa es que uno tenga un pliego, el abogado de la defensa tenga un pliego con las preguntas y le diga, mira, en mi opinión la quinta y la sexta son manifiestamente sugestivas y por tanto yo creo que no debes contestarla. Pero si no tienes las preguntas, tienes conocimiento de la pregunta cuando se produce. Entonces, es una situación muy conflictiva y que solamente se puede solventar, yo creo que con el buen tono del abogado, con el buen tono del magistrado o del comisario, y si no es posible ese buen tono, yo solamente veo la salida de que al final se pueda consignar, en opinión, el letrado quiere aclarar que la pregunta tal y la pregunta tal considera que son sugestivas por esta razón o capciosas, pues está introduciendo una afirmación que no sé qué. Perdón, pero no se podría interrumpir a quien está interrogando, sea funcionario policial o juez de instrucción, para decirle, señoría, recomiendo a mi cliente que no conteste esa pregunta. Sí, evidentemente. Sí, otra cosa... Lo hemos tenido alguna vez y con consecuencias extrañas, pero parece que estaba clarísimo y que ahora está clarísimo del todo, ¿o no? Pregunto. Yo creo que sí, es decir, vamos a ver, yo en el plano de la teoría y del texto de la ley, me parece evidente que si tiene derecho a no contestar a todas o alguna, el letrado debe poder intervenir en el curso de ese procedimiento, pedir permiso con la venia señoría, me gustaría incluso pedir un receso y pedir una suspensión. En este momento quiero aconsejar, en este momento, no antes ni después, a mí no me cabe duda de que tenemos ese derecho y que debemos ejercerlo. Lo que digo es que es importante o recordar la necesidad de la mejor habilidad y la mejor profesionalidad para hacerlo efectivo, ese derecho, ¿no? Es que, claro, si no tenemos la facultad de aconsejarle que a una concreta pregunta no conteste, lo que no tenemos reconocido el derecho es a contestar por el cliente. Exacto. Eso está claro, pero decirle, no, le recomiendo a mi cliente, señoría, recomiendo a mi cliente que no conteste esa pregunta, bueno, y ahora que el cliente después de esa recomendación haga lo que quiera, pero parece... Lo que está claro es que esta reforma legal nos lleva nos acarrea a nosotros los abogados una enorme responsabilidad personal, profesional, que ciertamente la veíamos venir y la queríamos asumir desde hace muchísimos años sin que nos dejaran asumirla. Cuando antiguamente se dotaba de defensa o la defensa llegaba justamente en el procesamiento, justamente al final de la instrucción, y solo para intervenir en la proposición de prueba en el escrito de calificación ante la sala y en la fase de juicio oral, entonces nos encontrábamos con el sumario, no sabíamos absolutamente nada, no conocíamos de nada al procesado y allí empezaba nuestra labor. Con los mimbres que nos daban construíamos la mejor defensa posible, pero con los mimbres que nos daban, exactamente al final de la instrucción. No había previamente nada, ninguna intervención letrada, lo ha recordado José María. Pero claro, ahora estamos ya en justamente donde debiéramos de haber estado hace muchos años y con la obligación de aconsejar en la confidencialidad de la comunicación letrado-cliente, de aconsejar sobre el contenido de la primera declaración que se presta en un asunto penal, en sede policial o judicial. Eso conlleva una enorme responsabilidad personal nuestra, de acierto. Eso nos llevará muchísimas veces, os llevará a quienes trabajáis con más frecuencia en el derecho penal, pues a resguardaros en la barrera del silencio. Claro, el no declare, naturalmente, cuando la complejidad o el desconocimiento que tengamos sobre lo que está siendo objeto de investigación o sobre cómo va la investigación policial, nos aconseje la retirada, que tiempo habrá de prestar declaración naturalmente a lo largo de toda la instrucción. Esa será la cautela última. Desde esa cautela hasta, pero en todo caso, claro, desde esa cautela hasta el poder instruirle, como ahora podremos instruirle con absoluta libertad de sus derechos a no declarar, de persuadirle de que lo haga por temores, por desconocimiento. Yo siempre he lamentado muchísimo que precisamente quien reconoce un hecho delictivo nimio normalmente es quien no tiene antecedentes, quien es nuevo en el mundo del derecho penal, naturalmente, y en consecuencia, precisamente por su ingenuidad, por su desconocimiento,
pues acaba siendo condenado cuando cualquier otro, vista la actividad objetiva o el acervo probatorio objetivo que se ha recogido, pues podría ser una absolución. Ahí hay un problema también, claro. De todo eso podemos hablar ahora reservadamente con nuestro cliente, incluso de indicarle cuál podría ser en nuestra opinión, la mejor manera de prestar declaración y en qué términos. Esto conlleva, insisto, una enorme responsabilidad personal, pero estoy seguro de que la sabremos desempeñar. Preferible es esto a encontrarnos con, como decía al principio, con que solo tenemos los mimbres ya todo perfectamente articulado para que nosotros con eso hagamos lo que podamos en fase de juicio oral, que fue el inicio de la cuestión antes de la Constitución española y antes de del 118. Disculpadme este sermón. ¿Había por ahí alguna palabra pedida? Perdonadme. Pues vamos, venga, compañera o compañeros, y bueno, con esta ponemos término, ¿no? Ponemos término para cumplir el horario que tenemos establecido. Sí, buenos días, soy Mónica Gallardo. Sí, buenos días. Me surge una duda a raíz del cambio en el 520. Hasta ahora, como no teníamos acceso en sede policial a intervenir en nada, excepto a firmar la declaración, muchas veces en determinados tipos de delitos nos encontrábamos cuando pasábamos al juzgado de instrucción de guardia que se decretaba el secreto de las actuaciones, con lo cual nosotros no teníamos acceso a nada. Con este cambio normativo en el que tenemos acceso a examinar en policía aquellas actuaciones de las diligencias que nos perjudiquen, me surge la duda de si en determinadas actuaciones de oficio la policía tendría que instar al juzgado si se va a decretar el secreto de actuaciones para que no tengamos acceso a nada. En el protocolo de actuación de asistencia al detenido de la Abogacía Española, del Consejo de la Abogacía Española, dice: el derecho del detenido es abogado a ser informado de la causa de los hechos de detención. Segundo, derecho del abogado a examinar los materiales del expediente policial antes de la declaración del detenido. Concretamente, se solicitará examinar el atestado o diligencias policiales, salvo en los siguientes supuestos. Ojo, que es un protocolo que surge de la Abogacía Española, Consejo General de la Abogacía Española. Dos supuestos: que las mismas estén bajo secreto sumarial, y dos, que este no plantea problemas porque es muy claro, es decir, se ha decretado el secreto por el juzgado, lo siento, señor letrado, pero es que están decretadas el secreto de las actuaciones. El segundo ya es menos claro, dice que la vista de los datos de las diligencias pueda dar lugar a una amenaza grave para la vida o derechos fundamentales o para defender un interés público importante. Esto es el trasunto del 2015 de aquello que decía Alonso Martínez, de que hasta donde la causa de la sociedad permita hay que hacer posible la contradicción. Esto que planteas es en el caso en que todavía no está decretado secreto y la policía le dice al juez: ¿va usted a decretar secreto? Y entonces el juez hace una especie de anuncio de que va a decretar secreto. Podría estar en la segunda parte. Queda mucho camino todavía. El resumen es que queda mucho camino para hacer realidad en la práctica esta nueva normativa. ¿Pero cuál es la base con la que el Consejo General de la Abogacía encuentra esa excepción? Yo no lo entiendo. Yo no lo es que estoy buscándola en la ley, estoy buscándola. Sí, lo dice la ley. Sí, bueno, pues para eso importante, lo vamos viendo. Vamos a intentar respetar el programa y el horario en atención especialmente a quienes nos están siguiendo por internet. Consecuentemente, en 20 minutos reanudamos la sesión. Gracias. Creo que no. Mira, ha habido un problema. Pero claro, el 527 ya es el secreto no ofrece problemas.